La masacre de Nankín, el genocidio olvidado de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Nankín, China. Diciembre de 1937. Las calles estaban en silencio. El olor a pólvora impregnaba el aire. Miles de cuerpos yacían en las carreteras, en los ríos, en los patios de las casas. El ejército imperial japonés había tomado la ciudad, pero lo que vino después no fue una simple ocupación. Fue una carnicería, un genocidio con una violencia indescriptible. 300 muertos en 6 semanas. Mujeres embarazadas destripadas, niños asesinados como entretenimiento. Hombres torturados hasta la muerte. Un evento que el mundo trató de olvidar, pero la historia siempre encuentra la forma de regresar. La invasión a China, el comienzo de la pesadilla julio de 1937. Japón llevaba años expandiendo su imperio militar. China era su próximo objetivo. La Segunda Guerra Sino-Japonesa había comenzado. Japón avanzaba con brutalidad. Las ciudades chinas caían una por una. Shanghái resistió durante meses, pero en diciembre, Japón puso la mirada en Nankín, la capital de China en ese momento. El ataque a Nankín, 10 de diciembre de 1937. El ejército imperial japonés rodeó Nankín. 50 soldados chinos intentaron defender la ciudad, pero fueron superados en número y en armas. El 13 de diciembre, las tropas japonesas entraron en Nankín. Los soldados chinos se rindieron, pero Japón no planeaba tomar prisioneros. El genocidio comienza 14 de diciembre de 1937. Los soldados japoneses comenzaron su cacería. Los hombres chinos fueron los primeros en morir. Los reunieron en grupos de cientos. Los obligaron a cavar sus propias tumbas. Luego los ejecutaron con ametralladoras. Los que no murieron fueron quemados vivos o decapitados en competencias entre soldados. Algunos fueron arrojados al río Yangtze, donde los barcos japoneses los ametrallaban mientras intentaban nadar. En solo unos días, más de 50 hombres fueron exterminados. Pero el horror apenas comenzaba. Las mujeres de Nankín. Violaciones y torturas indescriptibles segunda semana de ocupación. Las mujeres eran el siguiente objetivo. No importaba la edad. Niñas de 7 años, ancianas de 70, incluso mujeres embarazadas. Las tropas japonesas violaron a miles de mujeres. Algunas fueron violadas hasta la muerte. A otras les introdujeron bayonetas. Les introdujeron bayonetas. Les cortaron los pechos. Les prendieron fuego. O las obligaron a prostituirse para los soldados. Las que sobrevivieron a las violaciones fueron asesinadas brutalmente después. Los niños y los ancianos, víctimas de la crueldad extrema tercera semana de ocupación. Los niños no fueron una excepción. Los usaban para prácticas de bayonetas. Los arrojaban vivos a las fogatas, los aplastaban con tanques. Algunos fueron despedazados con cuchillos. Otros fueron colgados de los pies y usados como blancos de tiro. Los ancianos también sufrieron. Los ejecutaron en las calles sin piedad. Los ataban y les prendían fuego. Les arrancaban las uñas. Los hacían ver cómo mataban a sus familias antes de ejecutarlos. Para enero de 1938, Nankín era una ciudad de muerte. La evidencia de la masacre Japón intentó borrar la historia, pero los propios soldados se fotografiaban cometiendo las atrocidades. Enviaban postales con imágenes de los cadáveres, se jactaban de su crueldad en cartas a sus familias. Incluso escribieron sobre los juegos que hacían con los prisioneros. Algunos hicieron apuestas para ver quién podía decapitar más personas en menos tiempo. Uno de ellos, Toshiaki Mukai, ganó al cortar 106 cabezas en un solo día. Pero lo más impactante es que todo esto fue conocido por la prensa mundial, pero nadie hizo nada. El fin de la masacre y la impunidad. Febrero de 1938. La masacre terminó cuando las tropas japonesas avanzaron a otras ciudades, pero el daño ya estaba hecho. Nankín quedó en ruinas. Más de 300 personas murieron. Las víctimas nunca recibieron justicia. 1945. Fin de la Segunda Guerra Mundial.
Algunos oficiales japoneses fueron ejecutados por crímenes de guerra, pero la mayoría de los responsables nunca fueron castigados. La masacre que Japón quiere olvidar hasta hoy, el gobierno japonés minimiza la masacre. Algunos niegan que haya ocurrido, otros justifican las atrocidades. China sigue exigiendo justicia, pero el mundo sigue ignorando la historia. Nankín sigue siendo una cicatriz en la memoria de la humanidad. 300 muertos, miles de mujeres violadas, una ciudad destruida, un genocidio silenciado, una masacre que el mundo olvidó. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video. O tal vez alguien ya te está observando. El Holocausto de Bangladesh. El genocidio silenciado de 1971, Bangladesh, 1971, una nación al borde de la independencia. Un ejército invasor, millones de inocentes atrapados en el fuego cruzado. 3 millones de muertos, 300.000 mujeres violadas, 10 millones de refugiados. Un genocidio que el mundo prefirió olvidar. Este es el caso del Holocausto de Bangladesh, un genocidio cometido a plena luz del día, pero enterrado en las sombras de la historia. La raíz del conflicto. La lucha por la independencia en 1947. Tras la independencia de la India, el subcontinente se dividió. Pakistán nació como un país con dos regiones separadas, Pakistán Occidental, hoy Pakistán, Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. Aunque eran una sola nación, no eran iguales. Pakistán Occidental dominaba el gobierno, el ejército y la economía. Pakistán Oriental era ignorado y explotado. El idioma, la cultura y la identidad de los bengalíes eran reprimidos. En 1970, se celebraron elecciones en Pakistán. El pueblo bengalí votó masivamente por su partido nacionalista, la Liga Awami. Ganaron la mayoría absoluta, pero en lugar de entregar el poder, el gobierno de Pakistán Occidental anuló las elecciones. El pueblo de Pakistán Oriental salió a las calles, y el ejército pakistaní respondió con sangre. La Operación Searchlight. La noche del exterminio, el 25 de marzo de 1971, el ejército pakistaní invadió Dhaka, la capital de Pakistán Oriental. Las órdenes eran claras: eliminar a los intelectuales, matar a los líderes políticos, destruir la cultura bengalí. Los soldados entraron en universidades. Profesores, escritores y periodistas fueron ejecutados en masa. Las calles se convirtieron en ríos de sangre. Los cuerpos fueron arrojados a los ríos y fosas comunes. Esa noche murieron 7.000 personas. Pero era solo el comienzo. La guerra de exterminio entre abril y diciembre de 1971. Pakistán Occidental declaró la guerra total. El ejército persiguió a los líderes de la independencia y atacó brutalmente a la población civil. Los soldados violaron a más de 300.000 mujeres. Usaron la violación como arma de guerra. Miles de mujeres fueron forzadas a embarazarse. Los soldados quemaron aldeas enteras, dispararon contra familias enteras, quemaron bibliotecas, mezquitas y templos. Mataron niños a golpes contra los muros. Más de 10 millones de personas huyeron a la India, pero el mundo no intervino. Los países occidentales miraron hacia otro lado, y Pakistán siguió con su genocidio sin oposición. La respuesta de la India. El fin del horror. En diciembre de 1971, India entró en la guerra. Apoyó a los rebeldes bengalíes, y en solo 13 días el ejército pakistaní colapsó. El 16 de diciembre de 1971, Pakistán se rindió. Bangladesh nació como una nación independiente, pero con 3 millones de muertos y cientos de miles de víctimas de violaciones. El juicio que nunca llegó, en 1974, terminó la guerra. Pakistán nunca fue castigado por el genocidio. La comunidad internacional ignoró los crímenes de guerra.
Los líderes del ejército pakistaní nunca enfrentaron justicia. Muchos de los criminales de guerra siguieron en el poder. Hasta hoy, Bangladesh sigue exigiendo justicia. Pero el mundo sigue sin escuchar. El holocausto olvidado de Asia, 3 millones de muertos. 300.000 mujeres violadas. Un genocidio sin justicia. Una historia que el mundo prefirió enterrar. Pero Bangladesh nunca olvidará. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video. O, tal vez, alguien ya te está observando.